Amigos, amigas, bienvenidas sean a una emisión más de El Orloj. Hoy, un jueves 4 de junio del 2020. Saludo y abrazo, un abrazo fuerte a mi querido Tacatscuaro, en donde celebró su cumpleaños el día de ayer, Eduardo Farías. También mando saludos a Mima, Irma Díaz. Felicidades también a Felipe Pardo González. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? El anticristo, Nietzsche. Nuestra época orgullosa de su historia y de su religión, ¿cómo ha podido llegar a creer que en los comienzos del cristianismo ya existía la cínica fábula de un hacedor de milagros y salvador, y que todo lo espiritual y simbólico vino a darse posteriormente? Creer esto es aceptar así, sin más, el peor de los sinsentidos. Muy por el contrario, toda la historia del cristianismo a partir de la muerte de Jesús en la cruz es la historia de la interpretación más falsa y grosera del simbolismo y la vida de Jesús. Recordemos que este Salvador, a través de sus milagros, manda sobre la enfermedad y la muerte. Da órdenes al viento y al mar, con autoridad y poder. La Iglesia no comprendió absolutamente nada de los hechos y la vida del Salvador. Y si algo pudo entender, lo hizo a su antojo, separándose de lo más fundamental de sus enseñanzas. Termino la cita. Amigos, amigas, bienvenidos sean a una emisión más del Orloj. Hoy, un jueves 4 de junio del año 2020. A lo largo de estos días, un intermedio entre mayo e inicio de junio, hemos sido testigos de cómo la historia se hace presente y nos abofetea en la cara. Todo este acto de presencia tenemos que vivirlo y tomarlo para bien o para mal, dependiendo de qué lado de la balanza queremos estar o pertenecer. Pero cuando una postura dentro de la balanza daña a la integridad de una persona o a la sociedad en general, veremos cómo nuestras acciones en un corto, mediano y largo plazo se invierten en un efecto boomerang y nos persiguen y confrontan ante esto. ¿De qué? Del lado de la mejilla. Y pondremos, ¿qué lado de la mejilla pondremos ahora? ¿Pondremos el lado de la mejilla que tiene el nombre del egoísmo, del interés propio? ¿O el lado de la mejilla de la conciencia y la reflexión? Antes de avanzar, quiero hacer un énfasis en que mi persona no trata solamente a través de este conducto elaborar quimeras o utopías vanas, vacías, que se podrían quedar flotando en el aire. No, mi intención es todo lo contrario. Quiero que estas transmisiones lleguen a un determinado público y logren en todos nosotros, de la edad que seamos, en la forma de una reflexión que se impregne en no solo a nivel consciente e inconsciente, sino que de la misma forma se impregne en el corazón. Antonin Artaud dice: el teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede comprender la anatomía humana y a través de ella sanar y dirigir la vida. Cierro cita. Ahora, a lo largo de los años de la evolución humana, del ser humano, el teatro, en lo personal y en lo profesional, me han demostrado el tremendo potencial para poder observar y para poder hablar de contextos históricos, políticos y sociales,
culturales, por naturaleza y origen mismo. Tener un micrófono y unas cámaras es una gran responsabilidad. Esto no me excluye de errores, pero es en ellos, en los errores, en donde podemos encontrar juntos grandes virtudes y posibilidades que nos permitan analizar, recapitular y reflexionar sobre las cosas que mi persona escribe y que después se convierten en estos diálogos que tengo con ustedes y con el buen don doctor. En este lugar y con ustedes, las personas que siguen el canal de YouTube que tengo, en donde podrán encontrar cada una de las charlas que se ha sostenido con personalidades especiales dentro del ámbito cultural, deportivo, académico, económico, legal, político, se observa cómo podemos encontrar, número uno, la libertad. Los invitados aquí encuentran fraternidad, número dos. Y gracias a estos elementos tenemos como un resultado una igualdad en estos sentimientos, pensamientos e ideas. A este tipo de igualdad, fraternidad y libertad se puede aspirar en cualquier oficio, y más si es en un oficio público o que requiere de un micrófono y cámaras. La igualdad, la fraternidad y la libertad deben ser generadas a través de ¿qué? De las acciones y de las palabras que cada persona que vive en este mundo. Sin embargo, el estudio de las palabras pueden hacer bien para crear ¿qué? Una hermosa poesía. Pueden también destruir la vida misma. La anatomía humana a través del teatro es un arma muy poderosa, pero el teatro, paso a paso, desde las épocas anteriores a Cristo, ha venido introduciéndose en toda acción que desarrollamos frente a un cúmulo de espectadores o personas. La igualdad, la fraternidad y la libertad a través de una acción escénica en cualquier presentación debe ser introducida por medio de ¿qué? Del discurso, del actor, gracias a que tiene un guión que ha memorizado, comprendido y estudiado, y que tiene una carga energética que le confiere un poder en cada acción y postura en el escenario. Según la Real Academia Española, en su definición de teatro, nos dice que es un edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. Termino la cita. Ahora, sabemos que el teatro a lo largo de la vida ha ido evolucionando junto al hombre y la mujer, y los sucesos históricos sociales que han dado vida a los distintos discursos que ha interpretado el actor a través de su labor escénica, abanderando ¿qué? Casos, sucesos, ideas, posturas de distintas personalidades, como lo mencionábamos anteriormente. La anatomía humana es un arma muy poderosa, y más si la persona que está enfrente a nosotros, activando un mensaje por medio del habla, es una experta en la materia. La anatomía del ser humano es estudiada para poder vincularse con la estructura del discurso, y su función es elemental para generar una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. De igual forma, puede demostrar lo peor de nosotros, doctor, amigos, y lo mejor de nosotros, e incluso los puntos débiles en cada persona. Siempre es sano revisar la historia para poder tener muy en claro lo que se repite y analizarlo. Los discursos se han empleado en su mayoría para generar un cambio de pensamiento, gestar diversas opiniones, crear un debate, publicaciones posteriores en que pueda revisarse lo que se dijo y así poder gestar nuevas ideas en base a las palabras escritas y o dichas. En el discurso encontramos un mundo plenamente teatral, ya que las palabras en su manifestación fonético-gramatical generan un público, o ya puede existir el público expectante
a dicha manifestación fonético-gramatical. Un discurso tiene que ser creado para un sector poblacional, bajo una identidad nacional, un pensamiento supranacional y una idea global. ¿Por qué esto? Porque un discurso en su esquema gramatical debe de generar una idea universal que encuentre un lugar en el pensamiento global. Podemos poner como ejemplo a Gandhi. A Gandhi en la entrega determinada por la intensidad de la creencia que dice: renuncia solamente a una cosa cuando quieras tanto otro estado que la cosa ya no te atraiga, o cuando interfiera aparentemente con lo que más deseas. Termino la cita. Enarbolaba Gandhi una agenda personal. ¿De qué? De desprendimiento material. Y lo dejó muy bien plasmado en su expresión gramático-fonética. ¿Con qué? Con repercusión global y con una nula fecha de caducidad. Esto es un buen ejemplo de una idea universal insertada en una manifestación como lo es el discurso. En la sección de identidad nacional podemos recordar, por supuesto, doctor, amigos, a un personaje muy peculiar de nombre Adolf Hitler. En Mi lucha, un libro que fue la Biblia alemana durante su ejercicio de poder, en donde nos dice: el Estado austriaco desconocía prácticamente una legislación social humana, y de ahí su ineptitud patente para reprimir ni las más crosas transgresiones. No sabría decir lo que más me horrorizó en aquel tiempo, si la miseria económica de mis compañeros de entonces, su rudeza mental o su ínfimo nivel cultural. Termino la cita. Hitler creó una agenda personal basada ¿en qué? En una idea que redefiniría la identidad nacional del pueblo alemán. ¿Frente a qué? Al mundo entero. En mundos paralelos, Gandhi y Hitler usaron ideas nacionales y su pensamiento global con un fin en particular. Además, estas palabras en el inconsciente colectivo, que con el tiempo se transformaron en un despliegue de pensamiento angular en la historia de la humanidad, tuvieron un peso importante en las más macabras y, por otro lado, bellas decisiones del ser humano, en donde tanto en lo bueno como en lo malo nos encontramos con la reflexión de lo que somos capaces de hacer bajo un manifiesto gramático fonético. Con estas dos personalidades de la huella que han dejado en la historia en su andar por este mundo, vemos la identidad nacional y la idea global. Ambas son fuertes y ambas se pueden usar para bien y para mal. Todo depende de la interpretación que se le dé en el púlpito o en el escenario, cualquiera que sea su representación. Y el uso de la fonética con sus intencionalidades, matices y tonos. Dependiendo de esto, puede transformar a Gandhi en un peligro y a Hitler en un alma bondadosa. Recordemos que todo depende de quién lo diga, con qué intención lo diga y con qué y en qué contexto histórico lo esté diciendo. Al llegar aquí, nos damos cuenta de que falta una, y esa es el pensamiento supranacional, el que intenta llegar más allá de la identidad e ideología nacional, el que pretende traspasar fronteras con sus palabras. Para esto debemos decir que el poder existe en todo el mundo, y el ciudadano que aspira a este se encuentra con dos caminos. Uno, que es en el que se puede perder y respirar profundamente el azufre de sus demonios, y otras personas que quieren adentrarse a este mundo empiezan a respirar el aire del Olimpo y los más grandes laureles que otorgue la sociedad en la que viva, y claro, que contemple su trabajo. Todo depende de que logre generar en sus palabras, no la politiquería que vemos a menudo en este tiempo, sino en un pensamiento supranacional que influya y caracterice al poder como lo que es, un símbolo de
cuidados, de peligros, a la par que es el símbolo de redención y rompimiento de cadenas. Ante esto debemos citar a uno de los personajes centrales de esta transmisión, como lo son los antes mencionados, y los que podremos mencionar a posteriori. En 1865 presenció una crisis moral, un problema sangriento. Representó también la carencia de una constitucionalidad y una realpolitik en Estados Unidos. Pero 2 años antes, un 19 de noviembre en Gettysburg, manifestó gramatical y fonéticamente una identidad nacional que se proyectó a mediano y largo plazo, con una idea global y a largo plazo en pensamiento supranacional. ¿Debido a qué? Al otorgarle al poder un adjetivo, un origen y un destino. Cito entonces a Lincoln en su discurso en Gettysburg. Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad, consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Tenemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última medida completa de celo. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. Termino la cita. Identidad nacional, pensamiento supranacional y una idea global. Gandhi, Lincoln y Hitler forman una tríada perfecta para representar y ejemplificar lo que rige y mantiene en un orden al mundo. Y repito, esto no queremos que quede en una quimera o en un sueño inalcanzable. Este análisis tiene que ser visto para su revisión, que surjan comentarios y un buen debate de ideas con muy buen contenido, sin derivarnos a generalidades, trivialidades y poca sustancia. Lo que rige y mantiene el orden del mundo es el poder, la bondad y también la maldad. En nuestro camino podemos probar de todo, pero al final del camino vivimos y creamos un balance, un reconocimiento nuestro, de nuestros aciertos y nuestros puntos débiles. O sencillamente nos desviamos a uno de los 3 caminos por completo, asumiendo que cada uno de ellos posee causas y efectos. Y recordemos que la bondad en exceso, como lo es la maldad, son dañinas. El poder, por lo tanto, en exceso también lo es. Tenemos hasta este momento del programa 3 triángulos con contenido interesante. Por un lado está Gandhi, Lincoln y Hitler, 3 personalidades distintas, tan distintas, pero que ellos usaron el discurso para crear contenido que pasará a la historia. Uno de ellos lo usó y se decantó por el mundo del egoísmo y la destrucción. Otro lo usó para fines políticos y geoestrategas, sin siquiera pensarlo en su momento, dando origen a la icónica frase que la democracia usa y abandera continuamente, incluyendo la deshonra de la misma, un poco, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y finalmente Gandhi, quien estudiando leyes sabía de política y movimientos estratégicos, y se vertió en un mundo de espiritualidad basado ¿en qué? En la exclusión de la vida terrenal, en los objetos y las riquezas, pero que finalmente ha sido su discurso usado también para fines estratégicos, con fines no parecidos a su origen. Ellos 3 recrearon y usaron, inclusive, podríamos decirlo, que reinventaron la identidad nacional, el pensamiento supranacional y la idea global, que es otra de las tríadas que hemos abordado hasta este momento. Personajes políticos, controvertidos, llenos de ideas muy firmes, que terminaron detonando a corto, mediano y largo plazo en la creación del análisis del discurso a nivel global y por supuesto de una nueva generación de pensamiento político,
en 3 etapas muy bien enmarcadas dentro de cada vida de estas personas y su contexto histórico. Las ideas en la actualidad, a través de la manifestación gramatical fonética que tienen los discursos, se repiten como todo en la vida. Y estos momentos de avance, aunque pareciesen todo lo contrario del avance social, político y económico, estamos padeciendo una invasión fonético-gramatical visual de un discurso con tintes monstruosos, depredadores y caníbales sociales, en donde, ojo con esto, en donde la persona que no sepa manejar su lenguaje y su expresión corporal, la persona que no sepa lidiar con la cantidad de información, se puede perder. Se puede perder entre una mala expresión corporal, una invasión visual, gramático-fonética y un mal manejo de información. Esto dará como resultado la confusión, que es el caldo de cultivo que abandera precisamente la clase política hoy en día a nivel global. ¿Por qué? Porque generan, o debemos decir, regeneran, recrean una identidad nacional a través del medio de comunicación que más les guste usar. Redactan y dictan y oran un pensamiento supranacional y finalmente una idea global con fines siniestros y personales, muy personales. ¿En dónde está el fallo entonces? Lo dijimos hace unos momentos. La confusión, gracias al discurso visual, fonético-gramatical, que se envuelve un tanto violento por la forma en que penetra y aturde todos los sentidos para crear su caldo de cultivo, la confusión. Recordemos que un pueblo confundido será siempre víctima de las más atroces ocurrencias de una clase política que busca siempre el beneficio personal. Porque veámoslo crudamente, mientras hay una cuarentena en donde la economía de la gente que vive al día ya no da más, la clase política se puede dar el lujo de seguir en cuarentena porque tiene como 5 vidas resueltas sin ningún problema. Un pueblo confundido se bañará en aguas de angustia y dolor porque se perderá en el tiempo y no sabrá reclamar lo que le corresponde. Ahora, no mañana, no la siguiente semana, ahora. Un pueblo confundido será el platillo de los caníbales sociales montados en los caballos de poder. Estas semanas han hecho eco las noticias y los momentos de confusión, de miedo, de odio, de implantación de un orden por medio de la fuerza. Pero esto, en vez de sorprendernos, debe de ayudarnos a trazar un horizonte que permita analizar el discurso de quienes, en una forma teatral, no olvidemos que todo parte de una cercanía a la teatralidad por el sujeto exponente y el sujeto receptor. El sujeto receptor es la sociedad y el sujeto exponente o expositor es quien se para frente a nosotros a darnos un gramo de realidad. Esto debido a que la realidad es mucho mayor y más grande de lo que se nos ha hecho saber. El sujeto expositor se planta frente a nosotros con un discurso muy bien elaborado, pero con una máscara. Y para esto me permito citar a Manuel Naredo, director del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, en su presentación del libro El arte secreto del actor, de Eugenio Barba y Nicolás Savarese, quien dice en su presentación: el cuerpo del actor sobre un escenario desnudo es por sí mismo un elemento esencial del espectáculo. Objetos escénicos, vestuario y máscara, la palabra con el rostro descubierto, no tiene el mismo grado de realidad que la ficticia enunciada bajo la máscara. Son algunos de los signos que constituyen al personaje que el actor encarna. El actor que relaciona su comportamiento corporal con objetos escénicos, vestuario
despierta emoción, observarle y estimula la imaginación. Termino la cita. No olvidemos también que los tres personajes que mencioné antes como ejemplos son personajes políticos. Entonces, un político o una persona en cualquier grado de poder genere o que le haya generado un manifiesto fonético gramatical, o sea, un discurso, crea una máscara para poder contextualizar y usar lo que está a punto de recitar para un fin personal o grupal. Aunemos que tiene un grupo de personas o un cúmulo de personas expectantes y ahora tiene los medios de comunicación masiva y redes sociales a su servicio. Ante esto, el discurso entra visual, gramatical y fonéticamente en los sentidos del espectador o varios. Pero es en este momento, entre la cancha del buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el Robocop del deporte, que tiene un discurso que contar sobre el mundo del deporte en estos días. ¿Qué ha pasado en el deporte estos días, doctor? Ay, pues estoy... Ha habido palabras, ha habido discursos, ha habido comunicados. Bueno, más vieras. Buenas noches, amigos, amigas que nos ven. Pues fíjate que estoy reflexionando sobre lo que estás tú comentando. Efectivamente, el actor tiene poder, el literato tiene poder, sino que le pregunten a Pablo Neruda, que puso a temblar toda una estructura. Así es. Los deportistas tienen poder. Hace unos días yo me fui a caminar y vi un jovencito de unos 19 años practicando golpe de karate. Levantaba la pierna muy arriba, giraba y soltaba el golpe en una pelota. Y le dije, hijo, traes un poder ahí en las piernas y sabes lo que traes. Dice, sí, pero no puedo pelear en la calle. Claro. Entreno yo, soy cinta grande, entreno para competir. Pero por lo menos él sí se da cuenta que trae un poder. Hay otros que creo que tienen, a pesar del poder, un coeficiente intelectual muy reducido. Y ponías el ejemplo muy grande de tres de ellos, unos muy distantes de cada uno. De cada uno, sí, de plano está muy distante. Por ejemplo, fíjate en esto, por ejemplo, que se está mencionando ahorita de lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Qué diría Martin Luther King? Malcolm X. Sí, o qué diría, no más en los Estados Unidos, aquí en México hubo muchas muertes durante la independencia para poder romper esa estructura de la esclavitud del cura padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y del generalísimo Morelos, nacido inclusive aquí. Un Benito Juárez. Benito Juárez, todo lo que tuvieron que trabajar ellos en el ámbito del discurso, de la política, pero bien encaminada a darle a la gente lo que la gente merece por naturaleza. Y qué decir, por ejemplo, del gran Simón Bolívar, ¿no? En América. Claro. Entonces, fíjate, nada más todo eso que está pasando, pues es triste. En el ámbito del deporte, en lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, veía yo ayer, por ejemplo, como algunas gentes que andan vestidas de negro con una gorrita y una estrellita aquí, pues se llevaban todo lo que encontraban, pero con Tokio todo lo que encontraban, ¿no? Inclusive por ahí está un camarógrafo, no sé si era australiano, con una dama, y con el tolete, pobre cuate, se lo lleva, ¿no? Entonces dices tú, no, caray, pues estos amigos andan, ¿qué comerán antes de salir a chambear? Eso lo vamos a abordar más adelante, doctor, porque me parece muy interesante el tema que está abordando. Sí, y fíjate que para estas situaciones, pues el mundo, como tú lo dices ahorita de forma muy atinada, ya los medios de comunicación son rápidos, el mundo del deporte ya han protestado basquetbolistas de la talla de Jordan, el equipo campeón de Europa, el Liverpool, el equipo también, gran equipo el Barcelona, jugadores como Messi, grandes tenistas, pilotos de la Fórmula 1, la NFL también, jugadores de ese nivel. Otro jugador también que protestó, que para mí es el mejor del mundo en el fútbol, es Mbappé, el jugador francés. Sí. Entonces, la liga inglesa, la liga alemana, y se ha dado una serie de situaciones de protestas en muchas partes del mundo.
como es Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Alemania, París, Suiza y un montón de estas cuestiones. Yo creo que sí es muy razonable que los que tengan la posibilidad de llegar al poder se tengan que meterse a un estudio, tomografías y todo ese tipo de estudio de situación, porque creo que hay algunos tornillos desatados. Puede ser, y puede crear un conflicto muy grande, muy grande, muy severo, doctor. Que yo creo que luego ya le piensan cuando ya ven el mundo encima, ¿no? Porque la gente se cansa de ser esclavizada, sí se cansa. Claro. Eso que usted está tocando, yo creo que lo podemos abordar a partir del tema del Monarcas. Pero eso lo voy a dejar más al ratito, doctor. Bueno. Quiero que nos comente mientras qué está pasando con el COVID. Ay, el COVID, todavía sí, amigos, en todo el mundo todavía nos trae secos este virus, el COVID. Fíjense ustedes que aquí en México, pues, estamos en semáforo rojo, pero a partir del lunes pasado se mencionó que iba a haber un poquito de libertad para empresas que tienen que trabajar en cuestión de la industria, que es importante, pero la gente entendió como que ya era el banderazo. Salida así de los 100 metros, lunes, y salir todos corriendo, a todos a hacer líneas así, o como los boxeadores, ¿no? Al campanazo, vámonos. Entonces, no es así la cuestión. ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es que todavía todos tenemos que permanecer en casa y salir, pero condiciones muy necesarias y bien protegidos, para evitar los contagios. Sí, protegidos, los que cubrebocas, los que pueden salir con mascarilla, con el único objetivo de evitar los contagios, pues, porque si no, así como yo estoy viendo esta situación, creo que él bajó ya un poquito, como que ya les cayó el 20, y si seguimos en esa cuestión, en 15 días, lo que la curva había estado un poquito frenada por las autoridades federales, pues la curva otra vez va a despegar a los hospitales, y no es por ahí el asunto. Yo espero que todos los mexicanos nos caiga el 20 y tengamos esa visión de regresar a casa. Si podemos salir. Hay todavía cuestiones que no pueden abrirse. Nosotros, pues tú y yo pensamos que también ya podíamos ir al gimnasio. Sí, el doctor ya estaba preparando, haciendo su calistenia. Con sus respectivas medidas de seguridad, pero nos dijeron que no. Bueno, señores, no entran los gimnasios, no entran las cantinas, porque ya muchos bares ya estaban hasta haciendo promoción. Por cada cerveza te iban a cobrar 2. Entonces ya estaba la gente afuera, pero no le hace que me cobren 3. Y yo estoy aquí, traigo dinero, y que les dicen, no, señores, aquí no. Aunque traigas dinero. Aunque no traigas dinero, no entras. De tal forma, amigos, amigas, que fíjense ustedes, las cuestiones del COVID aquí en México, pues de acuerdo al anuncio hecho por Hugo López Gatell y José Luis Alomía, que son los que agarran la batuta del sistema federal, y que a partir del lunes me parece correcto que ya los gobernadores del país, son 31 gobernadores y una ciudad, ya ellos van a tomar decisiones, porque son los que están en cortito. Entonces ellos van a tomar la decisión de sus estados, y bueno, pues esperemos, no dudamos que los gobernadores asuman una responsabilidad y que logren también ellos controlar esta pandemia a nivel de los estados. Por lo pronto, fíjense que hemos tenido el fallecimiento aquí en México de 12.545 mexicanos. Casos estudiados son 314.063. Tenemos la confirmación activa, que es los que están activos desde el punto de vista con el virus ya confirmado, ¿sí? Los que nos pueden crear muchos problemas son 18.372, y tenemos acumulados negativos 161.724, y tenemos acumulados confirmados 105.680. Entonces la pandemia activa estamos en 18.372,
372 y yo creo que eso es lo que hay que controlar. Todavía se tiene en México algunas reservas en camas con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Marina, que abrieron sus hospitales para apoyar al pueblo. Y obviamente las ciudades más que tienen el pico más alto, los estados, es la Ciudad de México, son muchos habitantes, son 20 millones, ni idea tengo, y el Estado de México como Tabasco y Veracruz. Creo que también Puebla por ahí anda creciendo. Entonces me imagino que los gobernadores de estas localidades van a tener una atención muy especial. Ayer se trasladó material de primer nivel para atención para uso de los médicos a Chihuahua, en aviones militares, para que tengan sus máscaras, todo lo que requieren para evitar la contaminación en las cuestiones médicas, ¿no? Sí. Eso es lo que ha reportado el gobierno federal, y bueno, pues vamos a seguirle dándole a esto, porque se vienen los días difíciles, no solamente de la influenza, sino del coronavirus y también del dengue, que ya empezamos también a temporarla, y obviamente a mis amigos africanos, pues hay que tener cuidado también con el coronavirus y tener cuidado con el ébola, porque por ahí ya anda haciendo algunos estragos este virus del ébola, y esperemos, mis amigos en África, que también tomen las medidas necesarias epidemiológicas para que esto se disminuya y no se tenga un problema adicional. Lo deseamos sinceramente. Por otro lado, tú decías muy bien, la historia del Morelia. Permítame, es que están mandando información y dice Gaby Eck desde Mérida, Yucatán, que el gobernador afortunadamente tomó las decisiones de acuerdo a las necesidades de Yucatán. Bueno. Y le manda muchos saludos Francisco Javier Díaz Bolaños, que es pues parece que lo tienen en una incubadora todavía, porque lo tienen muy cuidado al contador. Alejandra Sosa, te mandamos muchos saludos, a Eric Mandujano, pero Francisco Javier Díaz Bolaños está muy preocupado por la cuestión del COVID, que si ya puede salir de su casa, que si no, que qué puede hacer, doctor. Puede salir con las medidas adecuadas, ¿verdad? Donde vaya a ir el gel, lavarse las manos, con su cubrebocas y su careta, para que pueda, y evitar los lugares donde existan mucha aglomeración de gente. Él generalmente es un atleta, corre todos los días alrededor de 1 kilómetro o 300 metros. Barbaridad, es un desgaste tremendo. Sí, él se desgasta mucho y corre para adelante y corre para atrás, y entonces esas condiciones de atleta de bajo rendimiento le permite hacer un poquito de inmunidad. Claro. Además toma leche muy fuerte, fíjate. ¿Qué, de la liconza? No, de leche de burra, de esa que se pone uno a temblar cuando empiezas a tomar. ¿Leche de burra? Sí, leche de burra, y empieza uno a temblar por la proteína. Claro. Y es bueno porque los anticuerpos, las defensas son proteínas. ¿Qué raza es la burra? Asesinos. No sé, que él nos responda. Sí. Muy bien, doctor. ¿Qué otras noticias nos tiene? Pues mira, te traía, amigos, amigas, fíjense nada más que ahora sí que el Monarcas Morelia, el equipo de la primera división aquí en Morelia, dijeron los directivos, si te vi, ni me acuerdo. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Comenten. Se fueron, pero comentando que el estadio ya no les servía para echarse un buche de agua, porque es un estadio hermosísimo, el estadio Morelos, claro. Partidos internacionales, que los baños estaban muy chiquitos, pues que querían no sé, y que la afición, que esto y lo otro, la afición llenaba el estadio. Y bueno, agarraron sus camiones, se llevaron todo, y me decía alguien por allí que hasta había un gato, también el gato se subió y se lo llevaron. Entonces fíjense nada más lo que son los empresarios, no les interesa la cuestión de la gente, ellos quieren billetes. Ojalá pues la FIFA venga por en orden al fútbol mexicano. El año pasado, fíjate que se abolió el descenso, un equipo tuvo que pagar 120 millones de pesos para no descender, y como pagó, pues no descendió. Y dice, caray, pues ¿cómo está esto? Es negocio, es billete.
O sea, borraron totalmente la historia del equipo. Yo lo conocí como Morelia, Club Deportivo Morelia, los Ates, Atlético Morelia, y luego ya las mariposas, no sé cómo le llamaban. Bueno, de eso vamos a hablar, doctor, porque Sí. aquí traigo un comunicado que está muy interesante, ¿eh? Ah, mira. Y entonces yo me pongo a pensar, los que conocemos la historia, en una semana le hicieron pedazos. ¿Qué diría Juan José Tello, que el portero de allá de los años 60? ¿Qué diría Américo Orozco? Claro. ¿Qué diría el Cuadros Martínez, el Jocoques Rodríguez, que ahora es médico, es anestesista? Luis Marotti, un uruguayo argentino muy bueno, Leonel Urbina, que vive en Guadalajara. Dos jugadores que vinieron de La Piedad, Vargas y Gutiérrez. Yo me hice amigos de ellos, vivían ahí cerca del centro de Morelia. ¿Qué dirían? Pues qué dirían, que son ¿Qué dirían? que son fregaderas, pues esto. Y luego fíjate nada más, después el equipo desciende y luego desaparece. Aquí hay que aclarar bueno, no, lo aclararé más adelante. Sí, El equipo desaparece, se juntan unos empresarios, dicen, no, bueno, el equipo necesita segunda división por lo menos, vamos a hacer el equipo, pero ¿cómo? Pues jugadores, la liga municipal, aquí, los amateurs, los del llano, ahí donde jugamos nosotros en las piedras. En las piedras. La liga municipal. Vamos piedras y vidrios. Vamos a seleccionar de ahí y de ahí sacamos el equipo. Y es un 23 de mayo de 1962 donde hacen una selección de estos jugadores y yo creo que vale la pena recordarlos. Muchos de ellos viven. Ah, bueno. Muchos de ellos, fíjate, está por ejemplo Jesús Ponce de León, que le decían la chunga, un buen centro delantero. Está el Toñé Nieto, que jugaba en el Independiente. Joel Soria, que jugaba en el Guadalajara. Armando Villagómez, un zurdo buenísimo, me tocó jugar con él. Está Miguel Ochoa, claro, muy rápido. Está Juanito Martínez Ramírez, un medio finísimo, que luego ya se quedó en el Morelia y era un armador tremendo. Está Rafael Ayala, mi gordito Ayala, un portero con un despeje tremendo que tenía, ingeniero en la madera. Él es creo que de aquí de Villamadero. Y teníamos también a los cuates Infante, a Juan y Omar, uno en paz descanse, dos centros delanteros muy buenos, de la Liga Llaneros, pero que allí se armó el equipo. Ali Nieto, el licenciado, y estaba también el Chicolo Morales, un defensa muy fuerte, muy bueno, y Adolfo el Curita Navarro. Entonces, de todos estos jugadores llaneros, se me van algunos. Leonel, muchacho Leonel, que es marroquín, que jugamos luego juntos, y de ahí se armó el Morelia otra vez en segunda división. Surge con empresarios morelianos, y ahí va para arriba, y va para arriba. Y estas gentes rompen la historia del equipo. Y fíjate, romper la historia del equipo también es romper aquellos grandes cronistas deportivos que transmitían desde el campo Morelia. Era un campo muy pequeño, pero muy acogedor, se llenaba, muy modesto, pero allí inició jugando el Morelia. Y esos grandes locutores, pues el primero se me viene a la mente porque su gran capacidad profesional así me obliga a hacerlo. Augusto Quer Pérez, así es, un señorón transmitiendo los partidos de fútbol, un señorón. Y también recordar a Abdiel López Rivera, que era su compañero de transmisión, y entonces estuvieron por mucho tiempo transmitiendo los partidos del Morelia. Y luego viene Adán Vega Barajas, me parece a mí un excelente locutor, que estuvo aquí en Radio Capital y luego migró a Guadalajara, donde transmitía los partidos de fútbol por televisión en el Estadio Jalisco, de aquí de Guadalajara. Creo que era de Tierra Caliente. Está Malaquías Cerrato y está González Adata. Permítame agregar a uno que es más joven que todos ellos, que fue el penúltimo y el último narrador o cronista, es Jaime Omar García Alfaro. Jaime Omar, el maestro, micrófono. Así es, maestro de teatro también. Y aquí lo que me llama a usted la atención sobre las cosas que están sucediendo, doctor, que no es para menos mencionar a todas estas personas ilustres que forman parte de la historia, es que sí, se borró la historia,
pero también se está borrando parte de la identidad del estado de Michoacán, se está borrando parte del municipio de Morelia, no nada más en cuestión de equipo de fútbol. No. Estamos hablando de un cierto grado de sueños truncos. Sí, claro. Estamos hablando de empleos aniquilados, campaña publicitaria al estado y al municipio, y todas las personas que echan a andar el Estadio Morelos. Claro. Ahora, hace unos días hablaban de qué es lo que va a suceder con el Estadio Morelos ahora. Yo me atreví a decir que seguramente el primero que se va a presentar después de todo esto será el Buki, que lo utilizarán para espacios recreativos de conciertos, ¿no? Porque todo gira, doctor, y todo esto que usted acaba de mencionar se está echando al olvido. Pues fíjate que sí sería muy desagradable eso que tú estás comentando, porque hay lugares específicos para hacer esa cuestión, ¿no? Está la Plaza de Toros. Ya el Estadio Venustiano lo están usando para conciertos. Sí, yo sé, y el Francisco Villa, que es un estadio de béisbol de gran calidad, y ahí han presentado también espectáculos. O sea, se está desviando todas las áreas deportivas que son producto del dinero del pueblo para el nivel profesional. Pero fíjate que se me olvidaban dos locutores, Francisco Javier Ortega, Paco Ortega, y mi buen amigo Sergio Román, en paz descanse. Entonces, con todos ellos, con la mayoría de ellos, tuve la posibilidad de convivir, más con Augusto y con Abdiel y con Checo Román. Tuvimos mucho tiempo de pláticas, de amigos y eso. Inclusive de práctica. Sí, de práctica. Entonces, esa historia que viene con ellos desde los años 50 y tantos. Sí. Pues ¿cómo es posible, diga yo, cómo es posible que lo van a borrar de la noche a la mañana? De un tajo, así sin avisar. Ahora tú dices, el jugador, las fuerzas básicas, decían, salían los medios de comunicación, el fútbol femenil que tiene el equipo. ¿Cuánto gana una jugadora femenil? Ganan muy poquito, mira, el dato no lo tengo, pero yo no creo que vayan más arriba de 5,000 pesos mensuales. Y además 5,000 pesos mensuales, pues ellas tienen que estar entrenando diario, tienen que traslados, comida, y había muchas ganas de que estas chamacas estaban muy jovencitas, fíjate, estaban muy jovencitas, y hasta que levantaron la voz y dijeron, bueno, ya se van y a nosotros no, ni nos pelan, ¿qué ¿qué vamos a hacer nosotros? Claro. ¿Sí? Y seguramente la directiva, muy sagaz, dice, bueno, pues su contrato de ustedes termina el 31 de mayo, o sea, ya para mí no existen. Dice el contador Francisco que se vaya el Monarcas, no es indispensable. Pues la vida sigue. La vida sigue. Que los morelianos hagan deporte, se conviertan en practicantes del deporte en lugar de espectadores. Esa es una muy buena reflexión, y la abordaremos más adelante. Claro. Y Fidel García dice que el buen don doctor se recuerde a sí mismo cuando nos daban leche de burra en la casa. Sí, pues. Bueno, entonces que no ande lanzando pedradas a otras personas. No, es que... No digas que de esa agua no has de beber. No, en los años 60 era lo que usaba, la leche de burra. Es más, hasta la ordeñaban ahí, calientita, fuera de tu casa. Doctor, ahora, vayámonos al racismo. ¿Qué está pasando con el racismo, doctor? ¿A nivel de Morelia o a nivel internacional? Del deporte. Del deporte. ¿Cómo influye todo esto en el deporte? Pues fíjate que... Porque hay personajes. Sí, pues cómo no va a haber, fíjate que el racismo está en el momento que tú firmas un contrato. Porque decía un amigo mío, y salió mal con un suramericano, no voy a decir la nacionalidad, porque era el que chambeaba en media cancha, robaba balones y tomaba y corría, y era el que corría, era el corredor, y él le mandaba y el otro nomás llegaba, remataba y metía goles.
y le dice, oye, tú ganas, por decir, 50, $100, pero no corres lo que yo corro, y yo gano $50. Es una desigualdad allí tremenda en cuestión de salarios. Así ¿sí? Y el racismo se ha prohibido a nivel internacional. Tanto así que hubo una protesta por lo que está pasando en Estados Unidos por George Floyd en relación a los jugadores alemanes. Anotan y se ponen protestando, ¿verdad? Claro. Y dicen, ¿qué pasó? Y la Federación Alemana dice, no, no hay sanción. No hay sanción, aquí es, puedes interpretar y puedes decir lo que tú quieras en contra del racismo. FIFA prohíbe el racismo, claro, a nivel internacional. Tanto así que ha tenido que suspender jugadores y salvo advertencia de que sigan, suspenden estadios y suspenden el equipo. Entonces la mano dura se debe de aplicar con el racismo. No debe haber racismo ni en el deporte, ni en la vida civil, ni en ningún lado. Todos los seres humanos tienen las mismas garantías individuales, los mismos derechos humanos. Así es. Todos. Doctor, ¿qué personajes recuerda usted que sean de ascendencia afroamericana que hayan destacado en el deporte? Pues yo recuerdo, por ejemplo, a Jesse Owens. Ajá. Jesse Owens que va a Berlín. Cuando hablabas tú de Hitler, me acordé. Todo está vinculado. Todo está vinculado. Y Jesse Owens, cuando Hitler decía que era la raza alemana la más chipocluda, la más fuerte y todo, llega Jesse Owens y en Berlín, lloviendo y pista nada de tartán, les da una lección de nobleza, sí, de lo que es un ser humano con calidad, con categoría, entrenado. Les gana los 100 y les gana el 4% o el 200, no recuerdo bien, pero ahí gana el Jesse Owens de descendencia africana, ¿sí? Y le dice, pues baja a darme la medalla. Hitler lo que hace, se retira del estadio, porque no podía ver esta situación. Entonces han existido grandes atletas norteamericanos, por ejemplo está Bob Beamon, Serena Williams, tenemos a Carl Lewis, sí, claro, Michael Jordan, así lo tenemos. Esos son los personajes o por mencionar pues, afroamericana que han obtenido un lugar dentro de la historia del Olimpo. Claro. Ellos han estado. Ahora, ¿qué tiene en referencia con el Estadio Azteca usted, doctor? ¿Qué pasa con el Estadio Azteca? El Estadio Azteca, fíjate que el martes pasado cumplió años. El Estadio Azteca fue inaugurado en mayo del 66, ¿sí? Y yo me acuerdo, fíjate, de ese partido que se inauguró en el Estadio Azteca, fue a las 12 del día. Un partido vino a inaugurarlo el Torino de Italia contra la América de México, y el primer gol que se anotó en el Estadio Azteca lo hizo un brasileño, Arlindo. Muy bien. Arlindo fue el primer jugador que metió un gol en el Estadio Azteca en el 66. Luego vienen los campeonatos del mundo y fíjate que en el Estadio Azteca pisan el pasto los mejores jugadores del mundo. Claro. Ahí jugó Pelé, jugó Borinseña, jugó Gianni Rivera, Dinosov, este rumano que a mí me encantó como jugaba este rumano, ahorita me acuerdo de él, Taro Mucano Luchescu, Dumitrache, un jugador que a mí me llamó muchísimo la atención por sus cualidades técnicas y su rapidez, y han jugado todos, claro. 2 campeonatos del mundo, 70, 86, y sigue el Estadio Azteca, buenísimo, más de 100,000 gentes cómodamente sentadas, y obviamente pues es el centro de atención del fútbol en México, aunque ya hay unos estadios muy modernos, sí, pero obviamente el que tiene un significado especial pues es el Estadio Azteca.
Doctor, ¿y qué pasa con Benjamín Galindo? Fíjate que afortunadamente decían que estaba ya bien, mi Benja, y como decía un locutor, Ángel Fernández, cuando estaba transmitiendo los partidos de un gran jugada, un golazo, decía, y me pongo de pie, y yo hablar de Benjamín Galindo, pues me pongo de pie. ¿Es un maestro? Sí, pues es un jugadorazo. Y el último reporte que dieron es que ya iba mejorando. Qué bueno. Las condiciones, yo lo he dicho aquí, físico-atléticas, de alguien que practica un deporte lo ayuda en momentos complicados. Claro. Esperemos que se nos recupere el Benja, lo queremos mucho en México. Muy bien, doctor. Bueno, déjeme mandar unos saludos rápidamente a Fidel García, Francisco Javier Díaz Bolaños, a la Chiquis Ek, a Mónica hasta Cancún. También nos vamos con Marta Mirela, Bernal Jiménez, Norma Ruth Mendoza, Yunuen Yunica Ortiz, Víctor Callejas. Y dice el contador, ya llegó el Truchas, a Ángel Trejo González, alumno del doctor. Y bueno, dice Fidel García, hay un corredor americano que no recuerdo que iniciaba con Carl Lewis. Claro. Muy bien, doctor. Amigos, despídase. Pues recuerden ustedes que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. No sea usted el siguiente. Practique un deporte para conservar su salud. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Vámonos rapidísimo. Ahora, el Monarcas, como lo decía el buen don doctor. El Monarcas o Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán. Sacó un comunicado. Qué bueno cuando uno es mal pensado, cuando a uno le gusta estar escudriñando en las pinches letras. Bueno, pues se encuentra uno con bastantes cosas que son tenebrosas, inclusive. ¿Por qué? El comunicado, Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán, está cargado de una descalificación hacia la afición. Así es. Inicio. Voy a ir citando lo más importante. Cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El fútbol de la máxima categoría arribará a Mazatlán. Buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Hasta aquí yo me pregunto, ¿por qué nunca lo alcanzaron aquí? ¿Qué se los impedía, señoras y señores? Esto es un comunicado oficial. Tiene que ver todo con el discurso. Aquella persona que no sabe lo que escribe, no sabe lo que ora o lo que dice. Y este comunicado lastima muchísimo. Y no es que uno ande amarrando navajas. Hay que saber leer. A la opción de Michoacán. El fútbol, todo el deporte, será parte de la construcción de la nueva visión social y económica que Mazatlán y Sinaloa están viviendo. Aquí, bueno, pues que me disculpen, pero parece que el Estado no está en sus mejores momentos económicos y sociales. Eso lo están tratando de decir aquí. Por eso se van a Mazatlán, por eso se van a buscar la fortuna allá. Después viene, en el cuarto párrafo, nada más estoy leyendo lo que subrayé porque son las partes que tienen un gran potencial. La esencia de una ciudad con enorme potencial para hacer historia en el fútbol mexicano. Tómalas, morado. Tercer madrazo, cuarto madrazo. No se logró aquí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que impidió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio? Bueno, aquí fueron campeones del fútbol mexicano. Fueron campeones. La esencia de una ciudad con enorme potencial. O sea, hace que Morelia no tiene ese potencial. Bueno, a toda la porra del Morelia. ¿La locura qué? La locura 81. Un estadio de primer nivel impulsará la experiencia y mostrará la hospitalidad y ambiente que tiene el puerto para visitantes de México y el extranjero.
O sea, sé que el sur chingue a su madre. Así es. Discúlpenme. Y una ciudad que es patrimonio de la humanidad, Morelia. Discúlpenme, pero a mí me encanta leer y me encanta hacer este tipo de cuestiones sobre un escrito que lanzan, sobre todo si tiene la calificación de oficial, ¿no? No estoy diciendo mentiras, ustedes lo encuentran en la página de internet del Monarcas. La perla del Pacífico lo tiene todo para hacer crecer al fútbol. Gente de primera. Afición apasionada. Empresarios comprometidos. Medios de comunicación y autoridades responsables. Sale. No lo estoy inventando yo. Viene aquí. Aquí. Y hasta lo puse en color más fuerte. O sea, que son unas pedradas lo que está lanzando este comunicado. ¿Por qué? Porque descalifica en su totalidad a la afición, al estadio, a los empresarios, a la ciudad, a los medios de comunicación que les entregaban todo y a las autoridades responsables, o sea, el gobierno y el municipio. Claro. ¡Qué barbaridad! La mudanza a Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de largo plazo a una organización comprometida con el deporte. Fin del comunicado. ¿Quién lo firma? Nadie. Sin embargo, vienen fuerzamonarca.com. Este comunicado, a quien le guste leer, a quien le guste escudriñar entre las letras, se dará cuenta que está pisoteando pues a todo aquel que dio en mayor o menor medida su pasión por el fútbol en Morelia. Así es. Como lo decía el doctor. En fin, pelillos a la mar. ¿Qué ha pasado? Bueno, ante esto deberíamos decir que no ha pasado. ¿A dónde vamos con todo esto? El teatro, la máscara, el discurso, el actor, las ideas, el bien y el mal. Todo forma parte de un momento en donde la soberbia alcanzó su punto más alto, en donde el poder asalta ferozmente al pueblo y carece de coherencia la actitud en escena con el manifiesto fonético-gramatical. El campeón de los derechos humanos ha demostrado lo inválido y miope que ha sido su discurso desde unos 20 años hacia atrás hasta la fecha. El protagonista de la libertad ha atado a su pueblo con aquellos que juraron protegerlo. Esto es el inicio, si bien de un nuevo orden y la agenda global, el inicio también de un siniestro plan muy bien elaborado, en donde la palabra control reina a partir de la conquista del espacio. Leyendo su discurso, estamos por encima de todo, nada por encima de nosotros. Tenemos la fuerza aérea y tendremos la fuerza espacial. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no basta con nuestra presencia en el espacio. Tiene que haber un dominio estadounidense del espacio. Termino la cita. Hace unos programas lo platicábamos con los temas El hormiguero y el oro del Narciso. ¿Qué le hace creer al ser humano que es dueño de lo que ni siquiera comprende? Ahora, aparte de someter y dominar en teoría, porque en praxis es invadir a pueblos terrestres, ahora quieren dominar el espacio sin saber lo que hay más allá siquiera de 9 o 10 planetas. ¿Qué sabe el ser humano del espacio si apenas está en pañales sobre su sistema solar? ¿Qué sabe el ser humano incluso de sí mismo si hace menos de 20 años se empezó a tomar como parte del cerebro a la conciencia y dejó de ser un tema tabú dentro del mundo académico, científico, neuronal? El actor en este punto juega un rol fundamental porque en su profesión conoce al ser humano,
danza con sus demonios, discute con sus ángeles. El actor entrega su alma al texto y lo decodifica o lo codifica según la necesidad y la intención. Todo esto en sentimientos, gracias a los filtros de su intelecto y sus emociones entrenadas. El actor político y de poder tiene que cuidarse de sus propios reflejos y su sombra, porque las manifestaciones gramaticales que oraliza están en estos días llenas de cinismo, burlándose en nuestras caras de lo que nos hacen creer como terrorífico. Se ocultan ellos tras una máscara de cartón que no soporta más el fuerte viento de la verdad. El día 30 de mayo de este año tuvimos una masterclass de lo que es estar podrido por dentro y por fuera y escribir un discurso con esa putrefacción interna. La conquista de los Estados Unidos en el espacio, lo llamó el presidente Donald Trump. Pero además, que aquí lo tenemos atrás, pero además se dio tiempo para decir lo que aparecía en sus dos prompters. Un discurso cargado de odio, terror, miedo, poder, que solo alguien que no respeta a su semejante puede maquilar y orar. La tragedia en Minneapolis nunca debió ocurrir. Ha fallado a todos los americanos con horror, enojo y dolor. Me paro frente a ustedes como un amigo y un aliado, buscando como todo americano justicia y paz. Y me paro frente a ustedes con la firme oposición a que alguien use esta tragedia para robar, atacar y amenazar. Termino la cita. Se muestra Donald Trump como un amigo, pero ya en su discurso lleva 6 palabras que introducen temor al espectador. Continúa: sanando, no odiando, no creando caos. Esta es nuestra misión. Terminó la cita. La soberbia se ve reflejada en cada postura que toma y en cada gesticulación otorgada. Este hombre no puede hacer natural su máscara, su discurso. En la letra debe generar paz, pero su fonética, su intención generan todo lo contrario: intimidación y, claro, miedo. Continúa: entiendo el dolor que la gente está sintiendo. Apoyamos el derecho pacífico de las protestas y escuchamos sus plegarias. Termino la cita. Trata Trump de que las letras generen una empatía con el espectador. El espectador presente y el espectador a distancia. Pero de nuevo su anatomía y el uso de esta no le beneficia visualmente. Continúa: lo que ahora estamos viendo en las calles no tiene nada que ver con justicia o con paz. La memoria de George Floyd es deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo dirigido por grupos de izquierda, quienes aterrorizan a los inocentes, destruyendo trabajos, lastimando, dañando negocios y quemando edificios. Las mayores víctimas de esta horrible situación son los ciudadanos que viven en lo que fueran antes unas hermosas comunidades. Las masas están devastando la vida laboral de la buena gente y destruyendo sus sueños. Termino la cita. Aquí, en estos párrafos, Trump divide a la sociedad entre los de izquierda y los de su ideología. Los califica de malos y buenos. En pocas palabras, evoca la destrucción, al fuego, lastimar, dañar, todo increciendo para crear un temor en el oyente, y habla de un pasado en existencia de comunidades hermosas. Continúa: justo ahora, América necesita creación, no destrucción, cooperación, no desprecio, seguridad, no anarquía, y no habrá anarquía. La civilización debe ser apreciada, defendida y protegida. No podemos permitir que un pequeño grupo de criminales y vándalos arruinen nuestras ciudades. Debemos asegurarnos de que los ciudadanos vivan sin violencia, prejuicios o miedo. Apoyamos el tremendo trabajo de la mayoría de los policías, quienes son increíbles
y fieles servidores públicos. Mantienen seguras nuestras ciudades y comunidades. Termino la cita. Aquí Trump genera una empatía con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para tenerlos de su lado. Continúa. De drogas y pandillas. Termino la cita. Esto obviamente es una falacia porque el país que él representa es sabido que es el número 1 en consumo de drogas y las pandillas reinan en todo Estados Unidos de Norteamérica. Continúa. Mi administración detendrá las movilizaciones violentas y detendremos la idea de que la movilización sirve a la gente o a la justicia. Estos ayudan entregando solamente angustia y un nuevo dolor. Los radicales izquierdistas, criminales, matones y otros a lo largo de nuestro país y el mundo no serán permitidos. No dejaremos que suceda, pues daña a aquellos con menos y nosotros estaremos protegiéndonos a esos que tienen menos. Termino la cita. Este discurso es maravilloso porque quiebra de nuevo el cascarón que es Estados Unidos de Norteamérica. Donald dice entre sus líneas que ellos protegerán a aquellos que tienen menos. Y lo que esta pandemia hizo brotar fue que el sistema de salud y monetario de Estados Unidos de Norteamérica protege solo a aquellos que tienen dinero, mientras millones están en situación de calle y desprotegidos por el sistema de salud de Estados Unidos. Continúa. En América, la justicia nunca ha pertenecido a multitudes violentas o enojadas. No toleraré multitudes violentas. Estamos trabajando en una mejor sociedad y eso significa construir, no derrumbar, uniendo manos, no lanzando puños, solidarizándonos, no rindiéndonos ante la hostilidad. Termino la cita. El discurso finaliza tratando de mediar lo que se antecedió en palabras y en acción, porque en la escena la forma también es muy importante. Y el contenido de este discurso va más allá de generar una armonía y pone arisco a los tendones y articulaciones de todo un país. 38 palabras negativas que inducen a una incertidumbre emocional de libre acción y pensamiento están insertadas en la parte del discurso que acabamos de analizar. La anatomía a través de la teatralidad de este evento no tiene cordura, no tiene coherencia y más que alentar a la construcción de un diálogo, separa a la población y trata de limitar el lado librepensador de un pueblo. Los jóvenes que han presenciado esto, los ancianos que han presenciado esto, los y las gentes de edad madura, no podemos permitir una amenaza disfrazada de discurso pacífico. No más. Este discurso, cuando uno lo estudia más a profundidad, encuentra escenas de terror y de un encarcelamiento físico a gran escala, articulado por magos charlatanes de quinta. Con esto no queda más que recurramos a la violencia. No. Nuestros puestos de trabajo deben de ser todo lo contrario. Nuestros puestos de trabajo tienen que alentar desde nuestras emociones, nuestro pensamiento, para que arranquemos esa forma de hablar que tiene ahora la clase política para amenazar dulcemente a los propios pueblos. Esta nueva realidad a la que nos enfrentamos debe servirnos para avanzar, no para retroceder. El intelecto de las personas es para hacer el bien y gestar un equilibrio en el mundo. La identidad nacional, el pensamiento supranacional y la idea global deben unirse para un bien común y valorar realmente lo que es el ser humano. El poder de la bondad y la maldad forman parte de nuestro código genético, pero depende de nosotros hacia dónde giramos. El amedrentar con las palabras no hace más que generar reacciones que amenazan y se hace el caos.
En estos momentos en donde el estrés está en su punto más alto debido al encierro, puede traer nefastas consecuencias al ser humano, la naturaleza y toda la vida en este planeta. Por eso tenemos que prestar atención a lo que nos dicen, cómo lo hablan nuestros representantes en el poder. El uso de la gramática y la fonética dentro de los discursos está preestablecido con fines que muchas veces ni los gobiernos a nivel federación conocen y que pertenecen a agendas de banca mundial u organizaciones que buscan un beneficio grupal o personal. El discurso de Donald Trump habla de ayudar a los desprotegidos, pero en un documento que tiene más de 30 palabras, es poco su contenido positivo que pueda trascender. Ya que he dicho esto, por la OMS, 734 millones de personas en el mundo viven con menos de $1.90 al día. Esto era en el 2015, imagínense ahora. Pero el COVID-19 llegó para quedarse, tendrá su propia crisis y esta azotará con un impacto desproporcionado sobre los pobres por la pérdida de empleos. Por primera vez desde 1998 las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía global entrará en una recesión y caerá abruptamente el Producto Interno Bruto. Seamos conscientes. Viene una nueva época a la que debemos aspirar y esta no debe estar enmarcada por discursos dañinos, tóxicos y ofensivos a la inteligencia del pueblo. Aquí los actores, actrices, artistas en general, docentes, deben de tomar como su bandera el conocimiento en el análisis y la inteligencia emocional para regenerar a un pueblo que ha sido lastimado por muchos años. Tomo aquí las palabras de Stella Adler, que dicen así: The world is in front of you. You have to take it. You have to see things you never saw before. Then you have to give it back to the world. Termino la cita y traduzco. El mundo está frente a ustedes. Ustedes tienen que tomarlo. Necesitan ver cosas que nunca antes habían visto. Solo entonces tendrán que darlo todo de regreso al mundo. Termino traducción. Tenemos todos, amigas y amigos, una gran responsabilidad. No abandonemos el barco antes de que el miedo, en las palabras de unos cuantos, nos roben la libertad. Ante esto, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? Yo espero que sí. ¿Me pagaste? ¿Listo? ¿Sí? Sí. Voy a mandar saludos. Yo para otro. Van a buscar a Alfredo, 15, hermano.